Hola, hola, Dios los bendiga, bienvenidos a Sola Rima Podcast en el episodio número 4. Gracias a las personas que nos escuchan a través de YouTube, a través de iTunes y a través de iVoox. Mi nombre es Iván Vázquez y el día de hoy me acompaña Felipe Moreno. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muy bien, gracias a Dios, con la garganta un poco irritada, pero aquí andamos tosiendo y hablando, tosiendo y hablando. Amén. El día de hoy no puede acompañarnos Jesús Díaz Chuy no puede acompañarnos el día de hoy, pero bueno, estamos Felipe y yo, así que esperemos que la próxima Chuy pueda estar con nosotros. Amén. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que genera muchas dudas, que genera también mucha controversia y es muy importante que nosotros como cristianos entendamos qué es este tema, ¿no? Que entendamos totalmente lo que es este tema, que es el arrepentimiento. Pero antes del arrepentimiento quiero poner un poco el contexto acerca de por qué decidimos hablar acerca del arrepentimiento. Hace un par de semanas sucedió una noticia que pues conmovió al mundo, ¿no? Que impactó al mundo de una manera pues muy enorme y creo que también impactó también al cristianismo, ¿no? Pocas cosas que impactan al mundo impactan también al cristianismo, pero esto fue la muerte del científico Stephen Hawking, que murió hace un par de semanas. Creo que yo que tuvo mayor impacto dentro del cristianismo que fuera del cristianismo, ¿no? Stephen Hawking fue una persona que influyó demasiado y aportó muchísimo a la ciencia. De eso no vamos a hablar el día de hoy, pero también en sus aportaciones también dejaba ver muy claramente que era una persona atea y que se dedicó toda su vida a negar la existencia de Dios, ¿no? Entonces fue un ícono, creo yo, y lo seguirá siendo para el ateísmo. Es quizás uno de los ateos más famosos de la historia y es como un estandarte, ¿no? Para los ateos, el decir, bueno, una de las mentes más prodigiosas de la historia es un ateo, entonces pues era como decir, los ateos somos personas muy inteligentes, ¿no? Pero el motivo por el que queremos relacionar este tema con Hawking es por el hecho de que hubo dos posturas que tomaron los cristianos. Una de ellas fue el alegrarse o el sentir como un poco de alegría tras la muerte de Hawking porque se empezaron a hacer memes, se empezaron a hacer comentarios diciendo de que Hawking por fin iba a conocer a Dios, por fin iba a saber si Dios existió, o perdón, existe, y se iba a dar cuenta de que toda su vida había estado equivocado, ¿no? Que nosotros tenemos que decirlo, estamos totalmente en desacuerdo con ese tipo de posturas. No podemos tomar una muerte de una persona independientemente de quién sea de esa manera. No se puede. Como cristianos no podemos hacerlo. Tenemos que tener prudencia al tratar esos temas. Y existió el otro bando, el otro grupo de cristianos que se oponían totalmente de una manera un poco más positiva, ¿no? Que decía, no, es que probablemente Hawking pudo haberse arrepentido minutos antes de morir, segundos antes de morir, y Dios en su misericordia lo puede perdonar y quizás él no va a estar en el infierno, no va a estar en el cielo y porque pudo haberse arrepentido. Eso nosotros no lo sabemos, no sabemos si esta persona se arrepintió antes de morir y no vamos a decir si se arrepintió o no, pero decidimos tomar esto para partir acerca de si una persona puede arrepentirse antes de morir. Es un tema que vamos a tocar más adelante, pero el tema central el día de hoy es el arrepentimiento. Así que Felipe, ¿puedes hablarnos acerca un poco de qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento, primero que nada me gustaría que tú leyeras la definición, gramatical que tienes de la palabra arrepentimiento para poder entrar, en lo que es ya la postura bíblica, ¿no? Amén. La palabra arrepentimiento en griego significa metanoia, que significa un cambio de mente y de dirección. Es decir, por ejemplo, podemos ilustrarlo de esta manera en que una persona está caminando hacia un barranco y está a punto de caer en el barranco, pero esa persona tiene una metanoia, ¿no? Tiene un arrepentimiento y se da la vuelta completamente, ¿no? No es como que se va hacia la izquierda o la derecha, sino que completamente da un giro y va en una dirección contraria a la que estaba yendo antes, ¿no? Esa sería la definición de la palabra arrepentimiento. Sí, curiosamente, casi siempre, ahora que mencionas el caso de que hay un peligro eminente, ¿no? Al frente de ti, casi siempre, en la mayoría de los casos, hay una advertencia, hay un aviso previo de que el peligro está
pues enfrente, ¿no? Entonces, si el hombre ve el aviso o la advertencia y decide hacer caso omiso de esta, entonces, pues lo más probable es que sufra un daño, si no es que la misma muerte, ¿no? Pero si hace caso a esta advertencia, se arrepiente, quiere decir que cambia totalmente su dirección y, y se torna, ¿no? Ujú. Lo más probable es que se salve, y eso Sí. aplica tanto en la vida práctica, en la vida común, secular, digamos así, como dentro de la iglesia. Entonces, perdón, hay una advertencia que, bueno, Pablo siempre estaba, ¿no? Regañando, por decirlo de alguna manera, a todas las iglesias, porque era una de las funciones principales de Pablo, ¿no? Exhortar, redarguir, enseñar. Y en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el versículo 7, Pablo se regocija, dice, porque ellos fueron contristados por carta, por Pablo. Entonces, Pablo dice que ahora se goza porque esas personas han sido contristadas, dice. Sí. Y no tanto, perdón, por el hecho en sí de que se hayan contristado, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Amén. Dice, dice la palabra de Dios que en el versículo 7, vamos a leer desde el capítulo 7 de Segunda de Corintios, versículo 8, dice Pablo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, Pablo me imagino que habló de una manera muy fuerte a la iglesia, Ujú. y en ese momento dice, pues lo lamentó, ¿no? Como muchas veces nosotros, desde el podcast, a veces hablamos de una manera que a veces, y ni modo, está bien fuerte, pero pues gloria a Dios, ¿no? Por aquellos que son contristados para arrepentimiento. Sí, amén. Porque veo que aquella carta, dice Pablo, aunque por algún tiempo os contristó, fíjense, algún tiempo, o sea, los hermanos quedaron resentidos con Pablo por un periodo de tiempo, no fue como que, me contristo y me arrepiento instantáneamente, Ujú. sino que aquellas palabras de Pablo contristaron a la iglesia en Corinto por algún tiempo, no sabemos cuánto, pero fue algún tiempo, ¿no? Si Pablo lo menciona, quiere decir que fue algo de considerar. Y dice en el 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, Amén. para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí vemos, pues en estos versículos, una de las principales características para poder identificar el arrepentimiento para salvación y separarlo del arrepentimiento que produce pues muerte, Ujú. porque muchas personas se arrepienten de sus acciones, y no tanto de sus acciones, sino más bien de las consecuencias de sus acciones. Sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico, pero creo que todos conocemos personas que cometen acciones malas y después dicen, me arrepiento de haberlo hecho porque ahora estoy en la cárcel. Me arrepiento de haber cometido este acto. Viendo las consecuencias, Ajá, ¿no? porque ahora he perdido mi familia, ¿no? Ujú. Me arrepiento de haber desperdiciado mi vida en el alcohol, porque hoy en día estoy solo en las calles. Yo me he encontrado con gente que tiene ese tipo de arrepentimiento, sin embargo, siguen en el mismo vicio a Ujú. veces. O Sí. sea, es un tipo de sentimiento que, que sí es arrepentimiento, pero no es arrepentimiento para vida, ni mucho menos para salvación. Podría ser como también como un tipo de frustración, ¿no? Al ver su situación y decir, pude haber evitado esto, pero pues tomé la decisión incorrecta, ¿no? Y me llama la atención lo que mencionabas de Pablo, porque también Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo 2, el versículo 4, dice, o menosprecias
las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento para salvación es una obra que Dios inicia. Dios es quien nos guía al arrepentimiento. Dios en su misericordia, en su bondad, nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Nos convence de nuestro pecado, porque nosotros por nosotros mismos no podemos sentir esa convicción de que somos pecadores, y si no, Dios es quien nos convence y nos orilla a que nosotros tengamos que arrepentirnos. Ahora, el hecho de que nos arrepintamos no solamente es el reconocer que estamos actuando mal, ¿no? No es solamente reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo creo que estoy actuando mal, me arrepiento. Y sigo actuando mal, ¿no? Sino que lo que bíblicamente nos dice la palabra y lo que la definición dice es que el arrepentimiento es darme cuenta de lo malo que estoy haciendo, arrepentirme y dejarlo de hacer. Es decir, si yo tengo un área, un pecado, y yo me arrepiento de mi pecado, lo que yo tengo que hacer es dejar de pecar, ¿no? O dejar esa área, abandonar esa área, ir en dirección contraria a lo que de lo que me estoy arrepintiendo. Sí, y es pienso yo que una instrucción que Jesús siempre le dio a las personas después del arrepentimiento, ¿no? Sí. Él le decía, ok, ve y no peques más. Sí, con la mujer adúltera, ¿no? Que quisieron apedrear. Sí, y con varias otras personas, o sea, Ujú. también está este paralítico Sí, que le dice, no peques más, le dice, no sea que otra cosa peor te acontezca. te acontezca. Y esto hablando de una vida futura, Sí. pienso yo, o sea, de ir al infierno, ¿no? Que es Ujú. la Sí, consecuencia sí. de vivir una vida en pecado. O sea, Jesús le había sanado su enfermedad física en esta tierra y él había estado ahí por 38 años en ese estado, ¿no? ¿Qué otra cosa peor, digamos, qué otra enfermedad peor que la que él había tenido le podía acontecer? Yo pienso que ya, ¿no? Que él había vivido lo peor, Sí. que ni siquiera había disfrutado nunca su vida. Entonces yo pienso que lo único peor que le podía acontecer pues era perder ahora sí que la vida misma, ¿no? O Ujú. sea, en la muerte segunda. Sí. Y es una advertencia que Jesús todo el tiempo está haciendo. Arrepentíos, convertíos y no pequéis. O sea, es parte del convertirse, ¿no? Sí, o sea, el arrepentimiento tiene que traer un cambio a mi vida. Tengo que yo cambiar y decir, tengo que ir en una dirección contraria a la que estoy haciendo, ¿no? Porque si no decido cambiar, simplemente estoy reconociendo que estoy mal, Sí. pero no estoy cambiando, ¿no? O sea, y la cuestión es, mucha gente pregunta, bueno, pero ¿de qué tengo que arrepentirme, no? O sea, no hay algo de lo que tenga que arrepentirme. Por ejemplo, cuando llegué a los pies de Cristo, bueno, cuando Él me atrajo a sus pies, comencé a salir con grupos de evangelismo. Y yo recuerdo que siempre decíamos, no, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero la persona no sabía de qué tenía que arrepentirse, ¿no? O sea, no entendía de qué tenía que arrepentirse porque en nuestra percepción, ninguno de nosotros es malo, ¿no? Ujú. O sea, mm, el pecado dentro de nosotros hace que veamos a nosotros mismos como que no somos malos, ¿no? Como que estamos mejor que otras personas, ¿no? Decimos, bueno, pero es que yo no me drogo, yo no robo, yo no hago daño a la sociedad, y creemos que no es necesario que nos arrepintamos, y que esas personas que sí lo hacen, esas personas que hacen daño a la sociedad, que se drogan, que hacen cosas malas, sí deben arrepentirse, o que por lo menos deben arrepentirse más que nosotros, ¿no? Cuando no es así, o sea, yo como una persona que quizás no ha entrado en vicios, tengo que arrepentirme de la misma manera que tiene que arrepentirse una persona que ha estado en vicios o que ha blasfemado ante Dios. También tiene que arrepentirse esa persona de la misma manera que yo. Pero el arrepentimiento es básicamente que yo entienda, el arrepentimiento para salvación es que yo entienda que soy pecador y que delante de Dios no soy nada, y que yo necesito de Dios para, pues, ser salvo, ¿no? Pero tengo que entender lo que yo soy, tengo que entender lo malo que soy, tengo que entender mi pecado, tengo que estar consciente de que el único culpable de mi pecado soy yo,
y entender que Jesús ha tomado mis pecados y ha abierto la puerta para ir hacia el Padre. Y si yo no entiendo eso y, y mi arrepentimiento solamente es de, es que yo sé que soy malo y me arrepiento, pero no entiendo que necesito a Jesús porque esa es la dirección que yo tengo que tomar, ¿no? El camino que es Jesús, entonces no me estoy arrepintiendo correctamente. Sí, como dice por ahí un cliché, ¿no? De la gente que dice, solo Dios puede juzgarme. Ajá. Y decían los predicadores, bueno, no sé si Paul Washer fue el primero que dijo eso o ya lo había escuchado antes, porque a fin de cuentas pues todos somos transmisores, ¿no? De lo que escuchamos. Ujú. Y dice, y eso no te da miedo, o sea, eso Ajá, sí. no te causa pues Temor. temor de que un Dios santo un día va a juzgarte, o sea, se supone que es parte de que el evangelismo últimamente le muestra a las personas un Dios todo amoroso siempre, Sí. ¿no? Pero le muestra un amor no real, un amor ficticio, ¿no? Un amor que un padre puede tener perdonando todo sin hacer justicia. Y eso creo que no es parte de un Dios que es completo, ¿no? Que es un Dios justo, que es Un Dios santo. un Dios santo también, que no puede, ahora sí que habitar en el pecado, o sea. Y claro que está lleno de misericordia y es lento para la ira. No es Ujú. como, no podemos compararnos nosotros, porque nosotros nos airamos pues fácilmente, ¿no? Y Sí. también, este, a veces no tenemos mucha misericordia de la gente, como en este caso, ¿no? De la muerte de esta persona y de volada, ¿no? Le dejamos caer toda el hacha del verdugo. A hacer memes y a burlarse, Sí, sí, ¿no? es fácil, o sea, porque nosotros pues no somos tan lentos para tener misericordia, digo, para airarnos o para Ujú. mofarnos o para, sino Sí. que actuamos de manera pronta, ¿no? Y Salomón dijo, ¿no? Que hay caminos Que al hombre le que al parecen hombre le rectos. parecen rectos, pero su final es camino de muerte, ¿no? Ujú. Y es parte de lo que comentaba al principio, que si nosotros creemos que no va a pasar nada, es cuando corremos más peligro, o sea, porque no estamos viendo que al final del camino hay un precipicio donde vamos a Sí. caer. Y es lo que decía Iván, que muchas personas se le comenta, arrepiéntete. Esto traducido quiere decir, date la vuelta y ve en dirección contraria a donde vas. Ujú. Pero la gente va a decir, ¿por qué? O sea, ¿a dónde voy? Yo no voy a ningún lado. Bueno, tal vez digan, voy a la tumba igual que tú. Sí. Pero porque no saben qué hay después de la muerte. Ujú. Entonces, más allá de todo eso, más allá de la muerte, hay algo. Y eso es lo que a la gente le tenemos que explicar, ¿no? Y de lo cual tienen que arrepentirse es hacia dónde van, hacia dónde va su alma. Es una de las cosas que yo creo que más puede causar que una persona tenga que sea redarguida Sí. por ese cuestionamiento. Y de hecho yo en mi vida personal, fue un sentimiento que tuve antes de venir al Señor. Yo pienso que fue puesto por Él en mi corazón, ¿no? En mi Sí, mente, amén. de pensar a dónde voy a ir cuando muera. Y creo que no soy el único, pues, que ha sentido esto. Igual, como dije ya, Paul Washer, no lo idolatro, pero he Ujú. escuchado mucho acerca de su testimonio. Sí, sí. Dijo también, o sea, él analizó la vida de su padre, que fue un hombre exitoso en la vida, que tuvo una mujer que amó, que tuvo hijos, que fue un hombre que se dedicaba a lo que él quería, tenía una granja, era un hombre fuerte físicamente, y un día cayó, o sea, cayó muerto, y él lo tuvo en sus brazos y no pudo hacer nada. Dice, mi padre no pudo hacer nada para quedarse aquí. Y un día yo también voy a morir, ¿y a dónde voy a ir después de eso? O sea, él se preguntó eso. Sí. Aunque no se arrepintió en ese momento, fue un cuestionamiento, perdón, que le quedó ahí sembrado por ver la muerte de su padre. Ujú. Yo pienso que, bueno, gracias a Dios, yo no he visto todavía la muerte de ninguno de mis padres, pero yo en ese momento sentí que yo debía saber a mis 26 años a dónde iba a parar mi alma después de la muerte. Y creo que también a Fermín Cuarto
le sucedió algo muy similar, el pastor de Semilla de Mostaza, México. También él, al sufrir la muerte de su padre, se empieza a cuestionar qué hay más allá de la muerte y a dónde es que el hombre va a parar después de eso. Sí, y es algo que creo que Dios es quien comienza a poner ese sentir. Y ahora, cuando nosotros le hablamos a las personas de esa manera, no es infundirles miedo, ¿no? Porque mucha gente luego está en contra de que se hable de la muerte, del infierno, porque la gente dice, le están infundiendo Sí, miedo a las personas y están atrayendo gente a través del miedo. No, o sea, no estamos infundiendo miedo, sino simplemente estamos diciendo, pues, prepárate. lo que es, ajá, lo que es y en qué dirección está yendo la otra persona. O sea, no le estamos diciendo, no, yo soy mejor que tú porque yo estoy en esta dirección. No, es por gracia, es por misericordia de Dios y por eso queremos que esas personas vengan también, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé quién la dijo, la verdad, pero dice, yo solo soy un mendigo que le digo, ¿dónde está el pan? A otro mendigo. O sea, soy una persona pecadora que le estoy diciendo a otra persona pecadora dónde está el camino. O sea, hey, acá está el camino, pero yo no soy más que esa persona. Entonces, no es infundir miedo el hablar del infierno, el hablar de a dónde va la vida de la persona, sino es decir lo que en realidad es. Entonces, ya entendiendo un poco qué es el arrepentimiento, surge una pregunta que muchos cristianos pueden tener, que es la pregunta, ¿puede una persona arrepentirse antes de morir? Es decir, si una persona sabe que va a morir, ¿esa persona puede arrepentirse minutos antes de morir? Mira, ahorita que estabas diciendo lo de infundir miedo, ¿no? Infundir temor, me vino a la mente. Hay un grupo aquí en Tijuana, muy conocido, ¿no? Eso es un grupo funerario que se llama Grupo Galloso, algo así. Sí. Y un día, pues yo fui a un funeral, ¿no? De un conocido, de un familiar de mi esposa. Y apuntaron mi nombre. Yo pensé que era ¿cómo se dice? A anotar las personas que habían asistido al funeral, ¿no? Sí. Y resulta que ellos siempre me están hablando por teléfono, me están diciendo, que pues que contrate sus servicios desde ahorita, ¿no? Que me prepare porque la muerte es lo más seguro que te puede pasar en esta vida. Sí, sí. Y tienen razón, o sea, ellos me están diciendo, prepárate Porque te vas a morir. sí, porque vas a morir. Y yo, ahora sí que en mi mentalidad digo, no, pues yo no me voy a morir todavía, ¿no? Sí, Todavía tengo tiempo para, pues después, comprar mi ataúd y apartar mi lugar. Y es muy similar esta advertencia a la advertencia del Evangelio sí. y que le hacemos a las personas y podemos hacer esta analogía, ¿no? De decir, Nomás que no vendemos ataúd. no Deberíamos ven, empezar a hacerlo. si no vendemos nada, pero le decimos a la gente, hey, vas a morir Sí. un día o una de dos, o vas a morir o el Señor va a venir por su pueblo. Esa es la diferencia, ¿no? Que nosotros podemos ser, ahora sí que llamados a su presencia en vida. No sabemos el día ni la hora. Imagínate qué tan efectivo sería un evangelista que trabaje en una funeraria, ¿no? Sí, Que sí. los prepare para la muerte espiritual y que cuando mueran físicamente, pues los tenga ahí él, ¿no? Y les venda los ataúdes. Qué No, loco, ¿no? pues sí, sería un negocio redondo, Un ¿no? negocio redondo. Pero yo digo, bueno, o sea, yo a lo mejor pienso, bueno, ya cuando esté un poco mayor, ya voy a pensar. Pero yo no sé si el día de mañana me ocurre un accidente Sí. y pues lamentablemente pudiera perder la vida. ¿Y qué van a decir los de la funeraria? Le dijimos. Le dijimos que Sí, sí, sí. comprara su ataúd, le dijimos que comprara su terrenito, ¿no? En el panteón. Y no lo hizo. ¿Y ahora qué? Ya no hay más tiempo. Y le va a quedar a mi familia esa responsabilidad. Ahora, la Iglesia Católica nos hizo creer por muchos años a los seres humanos que cuando una persona fallecía sin arrepentirse, podía su familia quedar con la responsabilidad, ¿no? Pagar Que indulgencias. iba al purgatorio, ¿no? Ajá, y que esta persona estaba pues en un lugar pues esperando que su familia saldara su cuenta para poder pues entrar al paraíso, ¿no? O al Sí. descanso eterno, para poder descansar, porque decían su alma no descansa hasta que pagues. Ujú. Pero hoy en día, gracias a Martín Lutero, sabemos que esto no es verdad. Sí. Entonces, y gracias a las escrituras, ¿no? Bueno, que Dios usó a Martín Lutero para sacarlas de donde las tenían escondidas. Ujú. Entonces,
Hoy en día sabemos que esto no es cierto, que la responsabilidad es únicamente de cada persona, de cada individuo, porque hay responsabilidad en el hombre a pesar de la predestinación, de la elección y de todas las Sí, doctrinas. la Creemos, soberanía del hombre es creemos responsable. en la responsabilidad del hombre. Entonces, si yo mañana muero y nunca me arrepentí, ya no hay más por hacer. Ya no hay más. Y podemos decir que en el último segundo podemos arrepentirnos y que Dios nos perdone. Puede ser. Sería como que en el último segundo yo le dijera a mi esposa, ¿sabes qué? Ahí en ese cajón tengo tanta cantidad de dinero, ve y paga la funeraria, lo de mi sepelio. Ujú. Sí, sí, sí. Eso sería equivalente. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, ¿sabes qué, Señor? Acepto el sacrificio que tú hiciste por mí y en ese momento quedarían saldados nuestros pecados y ya depende de Dios si nos perdona en ese momento y somos recibidos, ¿no? Y también depende de la funeraria, ¿no? Ujú. Si en Sí, ese sí, momento dice, oye, pues cómo, si ya se murió, ahorita no hay espacio, no hay lugares. sí. Eso es una decisión que no, aunque tengamos los recursos al alcance, no depende de nosotros, ni una ni otra. O sea, dependen del que nos va a otorgar, ahora sí que el descanso, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas es Dios quien discierne la genuinidad, ¿no? Del arrepentimiento. Ahora, eso no significa que nosotros podemos vivir nuestra vida entregada a los placeres de la carne y decir, bueno, estoy joven, voy a hacer esto, aquello, voy a entregarme al pecado y ya que esté a punto de morir, me voy a arrepentir. Eso es algo totalmente distinto, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona, utilizando el ejemplo de Stephen Hawking, lo vamos a utilizar mucho de referencia. Estamos hablando de una persona que estaba apartada de Dios, o sea, que no sabía de Dios y que no creía en Dios. Y es muy diferente a una persona que diga, bueno, yo tengo conocimiento que tengo que arrepentirme, ¿no? Tengo en mi mente el conocimiento que tengo cosas de las cuales tengo que arrepentirme, que tengo que seguir a Dios, tengo que arrepentirme de mi manera de vivir, pero lo voy a postergar, ¿no? Hasta De, el de, final. de hecho, yo pienso que cuando una persona es, pues, con un IQ tan elevado, ¿no? Como Hawkins, y que dedicó su vida a refutar pues a Dios, ¿no? A la existencia de Dios. Pienso que tenía muchísimo más conocimiento que muchos de Probablemente. nosotros como creyentes de las escrituras. Ujú. No lo aseguro porque yo no viví con él ni nada, pero para refutar una idea hay que estudiarla. Sí. Y si no, pues no sería una persona no tan inteligente, ¿no? Decir, yo no creo en esto, pero ni sé de qué se trata. Yo pienso que él estudió las escrituras mucho más que muchos de nosotros y que por tanto hay mayor responsabilidad Ujú. en aquel que es advertido. Sí. Sí, o sea, entonces no, nosotros como creyentes no podemos decir, me voy a arrepentir ya que me vaya a morir. Entonces eso sería, pues no sería un arrepentimiento genuino, porque estaríamos viviendo una vida en pecado y estaríamos nada más esperando el momento para decir, llegó el momento de arrepentirme, cuando pudimos y debimos haberlo hecho desde antes, porque como dice Felipe, las advertencias ya estaban ahí, ¿no? Entonces, solamente Dios puede saber si una persona se está arrepintiendo genuinamente, pero también nosotros podemos darnos cuenta a través de los frutos. Si una persona ha decidido arrepentirse hasta el último de su vida y vivir una vida en pecado, sabiendo la necesidad que tiene de Dios, entonces los frutos nos dicen que probablemente ese arrepentimiento no sea genuino. Ahora, nosotros como creyentes, como cristianos regenerados, los que estamos dentro de las iglesias, tenemos una responsabilidad también de arrepentirnos constantemente, porque constantemente pecamos, constantemente nos equivocamos y constantemente estamos fallando, ¿no? Estamos errando al blanco, ¿no? Que es la definición de pecado. A mí me gusta mucho esa definición de pecado que es errar al blanco, ¿no? O sea, no estamos acertando al blanco. Muchas de las veces pecamos y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, vamos a tratar algunos puntos que no significan necesariamente o que no son parte del arrepentimiento, pero que en ocasiones son producto del arrepentimiento, pero fácilmente estas cosas pueden estar fuera del arrepentimiento y reflejar que no nos estamos arrepintiendo verdaderamente. El primero de ellos es
el sentir dolor. Cuando nosotros sentimos dolor, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, no necesariamente significa que nos estamos arrepintiendo, no necesariamente significa que estamos arrepentidos cuando sentimos dolor. ¿Por qué? Porque podemos sentir dolor por diversas maneras o Sí, por diversas situaciones. Podemos sentir dolor porque le fallamos a una persona, podemos sentir dolor porque nos fallamos quizás a nosotros mismos, o incluso podemos sentir dolor por las consecuencias, ¿verdad, Felipe? sí, eso es lo que más nos atormenta, yo pienso. Sí. Podemos ver el ejemplo de Judas en este apartado, ¿no? Que Judas, bueno, vamos a leer para que no digan que estoy inventando las cosas. Está en Mateo 27, a partir del versículo 3 dice la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, hablando de Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Dice, ¿devolvió qué? Arrepentido, dice. Ujú. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, dice. Entonces, aquí podemos ver que Judas tuvo un arrepentimiento, pero no fue un arrepentimiento para vida, como nos indica la escritura, Ujú. sino más bien fue un arrepentimiento para muerte, ¿no? Sí. Él en su dolor, porque tal vez no imaginaba las consecuencias de sus acciones, tal vez él pensaba que solo iba a ser encarcelado el Señor, o a lo mejor, no sé, a lo mejor sí sabía que podía llegar a más, pero cuando vio, dice, que Jesús era condenado a muerte, algo en él le contristó de una manera que ya no quería el dinero que había recibido. Sí. Sin embargo, en vez de pedir perdón, o sea, Jesús todavía estaba ahí. Ujú. Podía acudir y, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Quizá el Señor le hubiera perdonado. No lo dudo, como muchos abogan, ¿no? Por Ujú. Hawkins, que dicen si este hubiera sido el anhelo del Señor, ¿no? Que Él se arrepintiera. Quizás sí, pero no lo hizo Judas. No sé si este científico lo hizo. Lo que sí sé es que Judas no lo hizo. Y se ahorcó, o sea, decidió quitarse la vida porque ya no pudo más con esto. Con el pesar, con el dolor. Sí, Sí, y una de las manifestaciones del dolor, pues es el llanto. Entonces, también eso puede ser malinterpretado como con un arrepentimiento, porque no por el hecho de que lloremos al darnos cuenta de lo que hemos hecho significa que estamos arrepentidos. Podemos llorar por lo mismo, por sentir el dolor de lo que vaya a venir, o incluso hasta por vergüenza, ¿no? Por vergüenza de lo que hemos hecho podemos llorar. Entonces, no tenemos que confundirnos. No quiero decir que las personas que se arrepienten y lloran no están arrepentidas, no. Incluso hay personas que se arrepienten y que no lloran, o sea, que lo reconocen y que se arrepienten y que no necesariamente lloran, pero tenemos que tener cuidado de no confundirlo, de no confundir estas cosas con el arrepentimiento. Otro también es que el hecho de que haya cambios de conducta en mi vida no necesariamente significa que estoy arrepentido. Puede haber cambios de conducta en mi vida debido a que, pues, quiero remediar mi error, quiero que vean que lo remedié, que soy diferente, que he cambiado, pero eso no necesariamente significa que estoy arrepentido. Podemos cambiar de conducta por muchos motivos, pero eso no refleja que estoy arrepentido en realidad, sino es el ir en dirección contraria a lo que estoy haciendo. sí, así es, como leímos en ahorita en Corintios, ¿no? Que ellos habían sido contristados Sí. por Pablo primero y el arrepentimiento vino después. Y cómo Pablo se da cuenta de que estos hombres se han arrepentido, pues por su cambio de actitud, porque ellos pues cambiaron su manera de comportarse. Y dice Pablo ahí mismo en 2 de Corintios 7,
12 dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados y en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, dice. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. O sea, aquí vemos a un Tito ya dando fe, ¿no? Y legalidad, como dicen, Sí. de la obediencia que observan los corintios y de cómo le recibieron, dice, con temor y temblor. O sea, su actitud cambió y al último dice Pablo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. O sea, cambiaron de ser una iglesia siempre reprendida por Pablo a ser una iglesia en la cual Pablo se gloriaba ya. Sí. O sea, a causa de que habían cambiado, ¿no? Incluso los cambios de conducta se pueden dar por miedo a consecuencias, ¿no? Voy a cambiar porque pues si no me va a pasar algo, me va a ir mal, entonces no necesariamente significa que estamos arrepentidos. Cuando Dios causa esos cambios de conducta y no el hombre, cuando es Dios interviniendo en la vida del hombre para esos cambios de conducta, es cuando en realidad ha surgido un arrepentimiento. Y otros de los puntos que vamos a tocar acerca de lo que no es un arrepentimiento es el que no podemos justificarnos mientras nos estamos arrepintiendo. Es decir, no puedo yo decir me arrepiento de este pecado o pequé de esta manera porque alguien me indujo a hacerlo, ¿no? Porque alguien me provocó a Sí, hacerlo. O sea, no puedo justificarme. Si yo me arrepiento de mis pecados, tengo que aceptar toda la culpa y tengo que decir, he actuado mal porque soy malo, ¿no? Porque en mi naturaleza pecaminosa actué de esa manera. Entonces no podemos justificarnos, no podemos poner excusas a nuestro pecado, ¿verdad, Felipe? sí, así es. La primera que podemos observar, ¿no? En la Biblia es Sí. cuando Adán Ujú. es culpado de haber pecado y dice, es que la mujer que me diste, ¿no? Y después Eva dice que pues, la La serpiente, ¿no? serpiente, sí, y es increíble cómo, perdón, cómo Adán le dice la mujer que tú me diste, o sea, le está diciendo a Dios, Sí, por tu culpa. ajá, por tu culpa es que yo pequé. Y no es así, o sea, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de, de nuestro pecado, no podemos poner esa responsabilidad o parte de la responsabilidad en otra persona. Nos haya inducido o nos haya provocado, no podemos hacer eso si en verdad estamos arrepentidos. Sí, un hermano decía, si hay algo de lo que soy 100% dueño, es de mi pecado. Sí, amén. Porque eso no viene de Dios ni es de Dios. Así es, así que no hay que justificarnos al momento de arrepentirnos. Y una cosa muy importante que tenemos que decir, y ya para más o menos ir cerrando, es que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento no elimina las consecuencias. Es decir, si yo cometí un delito, si yo, por ejemplo, si yo robé un banco, ¿no? Y estoy huyendo y le digo a mi pastor en la iglesia, pastor, es que yo robé un banco, me arrepiento, ¿no? Y me arrepiento ante Dios. No quiere decir que la policía va a llegar a buscarme y va a decir, aquí se encuentra Iván Vázquez, el que robó el banco. No, pues sí, pero está arrepentido. Ah, bueno, no lo vamos a llevar a la cárcel. No puede ser así. O sea, mi arrepentimiento no quita las consecuencias de mis actos. ¿Verdad, Felipe? Sí, así es. Bueno, en la justicia terrenal es Ujú. así, ¿no? En cambio, sabemos que, bueno, en la justicia de Dios tampoco. O sea, si yo pequé, necesita de haber un pago, ¿no? Por ese Sí, pecado, que en este caso es Cristo amén. quien pagó por mí. Y gracias a ese pago, pues yo ya no debo nada. Ujú. Pero sí hubo un pago. Sí, Entonces, por eso es necesario que nosotros recibamos a Cristo y a ese sacrificio
que es más bien el pago, ¿no? O la redención por nosotros que Él pues llevó a cabo en esa cruz. El otro día compartí un video de un ladrón que se mete a robar a una tienda y queda atrapado. No sé si algunos lo vieron, lo compartí en mi Facebook. Y ese es lo que decía justamente, ¿no? Sin saber que íbamos a hablar de este tema. Me daba risa porque como ya se había... Bueno, primero quedó atrapado y intentó disparar con un arma y pensó que como en las películas la puerta se iba a abrir, ¿no? Pero no se abrió, quedó atrapado y entonces decía, voy a ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel, y lloraba. Sí. Y decía, por favor, perdónenme, déjenme salir, ayúdenme. Decía, no tengo nada, como diciendo, no tengo un arma, siendo que acababa de hacer como 4 detonaciones. Y es curioso porque es muy similar al ser humano, ¿no? Decir, bueno, Sí. no, voy a ir a la cárcel. Y es lo que comentábamos hace rato, el saber a dónde vamos a parar es lo que nos hace, pues, arrepentirnos. Pero a veces estamos atrapados como este ladrón en nuestros vicios, en nuestros pecados, ¿no? En nuestros gustos. Decir, no, yo sí quiero, no quiero ir a la cárcel, o sea, no quiero ir a ese final malo, pero no puedo salir de aquí, estoy atrapado, ayúdenme, ¿no? Pienso yo que como dice Iván, los policías llegaron y no le dijeron, qué bueno que ya estás llorando, que ya estás arrepentido, Sí. ¿no? Vete y no peques más, le hubieran Como dicho los Jesús. policías, ¿no? Pero Sí. solamente Cristo puede hacer eso porque Él es el único que tiene pues esa autoridad, ¿no? Como lo hizo en muchas ocasiones con algunos que eran acusados y Él les decía, ¿sabes qué? ¿Quién te acusa o dónde están los que te acusan, no? Ujú. No peques más, pero porque Él decía, yo voy a pagar por ti, Sí. en este caso, ¿no? Y creo que es la única manera, creo que es como dice la palabra de Dios, para los que estamos en Cristo no hay condenación. Ujú. Sí, o sea, y se aplica también, por ejemplo, a nuestros pecados, ¿no? O sea, el hecho de que Dios nos perdone, de que Dios tenga misericordia de nosotros, no quiere decir que no habrá consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Que no habrá consecuencias de nuestros actos. El castigo por nuestros pecados fue tomado por Cristo. Eso sí, o sea, no quiere decir que si yo peco, Dios me va a mandar un rayo, ¿no? Y ahí va mi ira. No, o sea, porque la ira ha sido depositada sobre Jesús, ¿no? Jesús personifica la justicia de Dios, ¿no? Jesús absorbió la justicia de Dios, entonces no viene un castigo como tal sobre el creyente, pero sí hay una consecuencia, o sea, si yo mato a alguien, pues hay una consecuencia en mis actos, ¿no? Pero no quiere decir que es meramente un castigo de Dios, sino es una consecuencia, o sea, la consecuencia será ir a la cárcel, ¿no? De mi pecado, de mis actos. Y lo vemos de manera espiritual y de manera, pues, terrenal. Entonces, esos son algunos puntos, algunos mitos, algunas cuestiones que creemos acerca del arrepentimiento que no son arrepentimiento. Y haciendo un resumen ya para concluir, el arrepentimiento genuino es cuando yo reconozco que necesito a Dios, cuando yo reconozco mi pecado, que he pecado. O sea, es una parte clave el reconocer mi condición y que necesito de Dios. Y esa obra de ese arrepentimiento empieza con Dios. Dios nos comienza a convencer, perdón, de distintas maneras. Aquí hablamos algunas. Y pues bueno, el cristiano constantemente tiene que arrepentirse porque constantemente está pecando. Así que pues este fue el episodio del día de hoy de Sola Rima. Mi nombre es Iván Vázquez. En la descripción vamos a dejar el link de iTunes. Suscríbanse al podcast en iTunes y la descripción va a estar toda la información del podcast y del grupo. Felipe, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? No, pues que Dios los bendiga a todos y que si, si en algo les ha edificado este podcast, pues que nos comenten por ahí, para saber si realmente estamos siendo edificación, ¿no? Para la iglesia, no para vanagloriarnos ni nada, sino para saber, si realmente le está sirviendo a alguien de algo, ¿no? Que sabemos que sí, porque hemos recibido algunos mensajes, pero Ujú. queremos saber más, ¿no? Y también que si tienen algún tema del cual quieren que nosotros hablemos aquí, pues pueden decirnos, ¿no? Y recomendarnos, ¿sabes qué? Hay un tema que es bíblico que tengo dudas acerca de él. Y quizás pues platicando aquí podamos, aclararlas y pues
más que nada volver a decir que esto no es una clase de teología, que no es un instituto, que no le estamos instruyendo, simplemente tómenlo como un comentario bíblico, Sí. como nuestro punto de vista, nuestra opinión acerca de estos temas de los que hablamos y pues nada más, ¿no? Si no están de acuerdo con nosotros, qué bueno que tengan su propio criterio y sus propios argumentos bíblicos. Y si están de acuerdo con nosotros, pues qué bueno también, ¿no? Es parte de, y es necesario que existan, pues, estas diferencias, ¿no? En el pueblo de Dios. Amén. En la descripción vamos a dejar la página en Facebook si quieren escribirnos allá a Facebook o el correo. Que fíjate, nada más un comentario al final que no tiene nada que ver con el tema. Yo cuando era pequeño, Felipe, yo no entendía la función del correo electrónico. Yo decía, ¿el correo electrónico qué es eso, no? Ahora la moda, en ese entonces, cuando yo tenía así como 12 años, decía, es el Messenger, ¿no te acuerdas del Messenger? Y yo Sí, decía, o sea, yo en mi niñez, yo imaginaba a las grandes empresas hablándose por Messenger, mandándose zumbidos, ¿no? Así no sé, una empresa X hablando con otra, hey, ahí están mis productos, o qué opinas de esto. Y yo decía, o sea, esa era mi mente, ¿no? Y entonces cuando yo entré a la universidad, o sea, las universidades usan correo electrónico, entendí, ¿no? Porque para comunicarme con los maestros tengo que mandar un correo y aprendí a redactar un correo y dije, oh, en realidad sí sirve el correo electrónico, así que pues en la sí, descripción del video se los vamos a dejar. ser formal, ¿no? ¿Sí? Y también puedes adjuntar archivos Ujú. y cosas que a veces en el mensajero no se pueden. Sí. Y aparte, pues, queda guardado para un futuro poder ser utilizado. En cambio, en una conversación en vivo, pues, a veces es muy difícil volver a encontrar el mensaje porque, pues, tienes uso de él diario, ¿no? Sí. Y bueno, que hay muchas herramientas hoy en día, ha cambiado también mucho los mensajeros, pero sigue siendo el correo vigente todavía. Sí, a pesar de los años. Así que bueno, ahí en la descripción vamos a dejar nuestra página, nuestro correo. Ahí nos pueden escribir, mandarnos dudas, preguntas y pues comentarios acerca del podcast. Así que bueno, mi nombre es Iván Vázquez. Esto fue Sola Rima Podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.